Yalitza Aparicio soñaba con ser ingeniera, porque desde su perspectiva eran los profesionistas que más sabían y además los que más viajaban. Otras veces, maestra. Siempre se preguntó qué quería ser sin jamás considerar, ni por un segundo, la actuación. Hasta que, como el día en que llegó el circo a Macondo, las audiciones para una película de nombre y director desconocido llegaron a Tlaxiaco para revolucionar a la comunidad. La película era Roma, el director, Alfonso Cuarón, y el resto, historia. Una que, para llegar al clímax, tomó toneladas de paciencia a Yalitza, quien confiesa que, para ella el tiempo entre rodar la película en 2016 y su debut en 2018 se sintió eterno. Yo pensaba que solo era grabar, editar y ya. Pero no hay fecha que no llegue y para la novela actriz representaba el momento de verse en la pantalla grande desarrollando un trabajo del que no se sabía capaz. Nerviosa, por supuesto, en especial porque la primera vez que vería Roma sería a kilómetros de casa y rodeada por la élite de un mundo que hasta hace 2 años le era completamente ajeno, el Festival de Cine de Venecia. Es increíble ver cómo la gente se sorprende o les gusta lo que ven, y yo también estoy sorprendida porque Alfonso me enseñó algo que no sabía. Desde entonces, Yalitza ha sido reconocida por la revista Time como la actuación del año, galardonada por Hollywood Film Awards como la mejor nueva actriz. También recibió nominaciones por su interpretación por parte de los Critics' Choice Awards, Gotham Awards y el esperado reconocimiento en la contienda para el Oscar como la mejor actriz. La fama, el interés hacia ella y una agenda sin descanso son otras de las sorpresas que le han traído el éxito de Roma. Yalitza es una estrella sin ser celebridad, así es como la describe su propio equipo, como una persona que brilla por su carisma y que se gana el cariño de todos los que la rodean. De las fotos, ni hablar. Nunca fui de fotos, desde chiquita decía, fotos no. Me tenían que tomar entre varios para que me tomaran una foto o agarrarme descuidada. La persona que menos lo cree y más se emociona cuando ve sus retratos publicados es su mamá Margarita. Te tomaron fotos. Te toman fotos y yo tuyas de chiquita no tengo nada, le dice. Aunque ver estas imágenes y trabajar con ella harían pensar que es una experta frente a las cámaras, el trayecto para llegar ahí ha dejado muchas anécdotas. Recuerda una sesión en la que pasó tanto tiempo frente al ventilador que sentía los ojos secos. En otra ocasión todos le hablaban en inglés y para ambientar ponían música en español. Como no entendía las direcciones del fotógrafo, decidió hacer lo que mejor sabe, ser ella misma. El resultado fueron fotos al natural en donde transmite toda esa energía positiva que irradia. Creo que ya me estoy acostumbrando. Estar nominados al Oscar es por el gran trabajo y talento que existe en México y una motivación para los demás de decir, sí se puede, podemos llegar ahí.
Yalitza admira y aprende del trabajo de quienes la rodean. Es de esas personas que sabe que el secreto del triunfo está en la labor en equipo. Para la temporada de premios comparte el deseo que todos tenemos. En términos de moda, la curva aprendizaje también ha ido en ascenso e incluso vivió un momento de Villiers parada cuando Ana Terrazas, diseñadora de vestuario de Roma, dijo durante la filmación «¿Ese rosa no?». El otro, y Yalitza se preguntó ¿que no es en blanco y negro? Hoy lo recuerda entre risas, y ella misma nos explica que el tono de gris que se consigue en pantalla es diferente. Para sus apariciones públicas, se ha apoyado de los estilistas Pablo Rivera en México y Sofía López en Estados Unidos. Ellos me ayudan porque no sé nada, siempre fui de pantalón, playera, tenis y vámonos. Su look favorito hasta el momento ha sido un vestido valentino de un hombro en color nude que llevó a la premiere en Los Ángeles, el 11 de diciembre, mismo día de su cumpleaños. Mi familia y amigos están contentos, aunque dicen que es extraño verme en la tele y no verme en persona. Están felices por todo lo que está pasando con la historia, ella también lo está y no hay necesidad de que lo exprese con palabras, lo dice, la sonrisa en su cara y el brillo de sus ojos, aún con pocas horas de sueño. Yalitza quería ser ingeniera para viajar, pero decidió ser maestra para educar. Ahora hace ambas, viaja como jamás lo imaginó y enseña, pero a través del arte y a escalas masivas. Hoy al verla, rompiendo todas las barreras que creíamos imposibles de derribar, hacen sentido las palabras de Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Fotografías. Nuria Lagarde, asistente de fotografía. Angélica Pineda, estilismo. Raúl Álvarez, asistente de estilismo. Jessica Gutiérrez, maquillaje y peinado. Israel Quiroz, producción. Ximena Morfín, realización. Jordi Linares.